¿Sabes? Dice su palabra, dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Sabes qué es lo más hermoso que tú y yo podemos tener? Que muchas veces tú y yo podemos, como seres humanos, ¿cuántos sabemos que tenemos fallas en nuestras vidas? Como personas fallamos, no somos perfectos, y el hecho de que no seamos perfectos no significa que no podamos buscar la santidad. Dice la palabra, dice buscar la santidad, sin la cual nadie, dice la palabra, sin la cual nadie le verá. Una cosa es que no seamos completamente perfectos o que no seamos completamente santos, pero eso no significa que nos exime de no buscar la santidad de nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos? Cada día tú y yo buscamos la santidad a diario en nuestras vidas. A diario, ¿sabes? Cada día, déjame ponerlo de esta manera, son elecciones que tú y yo tomamos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, nuestra vida está basada en decisiones que se nos fue dado y tenemos una voluntad propia. ¿Cuántos entendemos? Y cada día nuestras vidas está basada en las decisiones que tú y yo tomamos el día de hoy repercutirán en el día de mañana. Y muchas veces de lo que estamos viviendo hoy o el fruto de lo que estamos cosechando el día de hoy ha sido producto de lo que plantamos o de lo que sembramos cuando en el tiempo pasado. Y qué importante es para nosotros poder entender que todo lo que tú y yo hacemos tiene mucho que ver en base en nuestras decisiones. Tanto es así que si tú y yo podemos mirar, no es que la palabra de Yahweh con el pueblo de Israel haya fallado, porque muchas veces hablamos o se tiene un mal concepto de que por cuanto Israel fue desobediente y fue un pueblo de dura cerviz, Yahweh tuvo que darles mandamientos y tuvo que darles instrucciones para que por medio de esas instrucciones y por medio de esas enseñanzas, por cuanto el pueblo era rebelde. Y no es de esa manera, al contrario, dice la palabra, dice que no es que la palabra dice de Yahweh no haya funcionado. La misma palabra dice que Yahweh dijo, dice, ¿quién diera mi corazón? ¿Quién diera mi pueblo que tuviera un corazón que guardara todos los días mi palabra? Dice, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos. ¿Sabes? El deseo del Padre es bendecirnos y que te vaya bien. Voltea con la persona, el deseo del Padre es que no solamente te vaya bien a ti, pero que le vaya bien a la vida de tus hijos. Pero ¿por qué primeramente nos involucra a nosotros? Dice, no dice para que les vaya bien a sus hijos y para que les vaya bien a ellos. Dice, ¿quién diera mi pueblo? Dice que tuvieran un corazón, dice que guardaran mis mandamientos todos los días de su vida. Dice, para que les fuera bien a ellos y a la vida de sus hijos. No dice en un sentido opuesto, no dice para que les vaya bien a sus hijos y para que les vaya bien a ellos. Porque Josué también dijo, dice, porque yo y mi casa serviremos a Yahweh. Di conmigo, la responsabilidad empieza conmigo para que yo pueda dar ejemplo a los que están en mi casa. ¿Cuántos entendemos? Primeramente la responsabilidad empieza por nosotros mismos. Si tú miras la vida de Abraham tuvo que ser un hombre obediente para que las promesas que Yahweh le había hecho a Abraham pudieran ser pasadas no solamente sobre la vida de Abraham, de Isaac, pero también de Jacob. Tanto es así que vemos que a Abraham se le hizo una promesa, y más adelante, versículos siguientes o capítulos más adelante, cuando le hace la promesa a Abraham, dice, por cuanto tu padre Abraham, dice, fue obediente delante de mí, fue recto, íntegro, dice, todo lo que yo le prometí, te lo estoy parafraseando, dice, todo lo que la promesa que yo le di a tu padre, yo la estoy haciendo también contigo. ¿Pero por qué? Por cuanto Abraham había sido obediente a la voz de Yahweh. Qué importante es para nosotros. ¿Saben por qué hablo esto? Porque nos estamos acercando para un tiempo que le podemos llamar un tiempo de Yom Kippur. Y este tiempo de Yom Kippur, si bien podemos entender que Yom Kippur, todos los días son Yom Kippur, son días de expiación, de ser expiación ¿por quién? Por nuestras almas, por nuestras vidas. ¿Sabes? En los tiempos antiguos habían sacrificios que se tenían que hacer, y esos sacrificios que tenían que hacerse era por medio de la sangre de un cordero. Y una vez que el cordero era sacrificado y la sangre del cordero era rociado dentro del tabernáculo, si el sacerdote, la vida del sacerdote estaba mal, pues la persona automáticamente moría, expiraba. Y una de la única forma que el pueblo te podía sacarlo era por medio de una cuerda que traía, y de esa misma manera, porque si alguien más quería entrar para auxiliarlo, pues
constantemente iban a estar muriendo todos. ¿Y por qué digo constantemente? Porque el único que se le estaba permitido poder entrar delante del lugar santísimo o delante de la presencia de Yahweh, ¿quién era? Era el sumo sacerdote. Nadie más podía tener acceso delante de la presencia del Padre, sino solamente ¿quién? El sumo sacerdote. Y vemos de la palabra, dice que a Yeshua se le compara como nuestro fiel gran y sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del Padre, el cual intercede diariamente por nuestras vidas, en el cual dice la palabra, dice que en él no se encontró pecado alguno, ni falla alguna, cuanto lo entendemos. Por lo tanto, el único que pudo entrar, y dice la palabra, dice que él, dice, atravesó el velo que se interponía. Dice la palabra, dice, cuando Yeshua expiró, ese lugar que no estaba permitido para poder entrar y que solamente podía entrar el sumo sacerdote cuando Yeshua murió, cuando Yeshua expiró, dice la palabra, dice que el velo del templo se rasgó en dos y abriendo un lugar para que ahora tú y yo pudiéramos tener acceso delante de ¿quién? Delante del Padre. Podemos entender que si bien en el Antiguo Testamento era por medio de las sangres de los machos cabríos, de animales cabríos, ahora es por medio de la sangre de ¿quién? De Yeshua, pero eso significa que hay un mensaje también para nuestras vidas, porque tienen mucha importancia lo que son, ¿para qué nos enseña este tiempo de Yom Kippur? Ya entramos un poquito en lo que es la parasha, pero ¿para qué nos enseña este tiempo de Yom Kippur? Si bien entendemos que cada día Yom Kippur, cada día es un Yom Kippur para nuestras vidas, porque podemos acercarnos por medio de la presencia de ¿quién? Del Padre, pero también Yom Kippur nos enseña que habrá un tiempo de juicio. Y en ese tiempo de juicio todos nosotros seremos juzgados por nuestras obras y por nuestras acciones. ¿Cuántos entendemos eso? Y qué importante es para nosotros de poder hacer conciencia de que hay un tiempo en el que las naciones, en el que cada uno de nosotros seremos juzgados. Y qué importante es para nosotros poder arreglar nuestras vidas ¿con quién? Con nuestro Creador y delante de nuestro Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Dice la palabra en el libro de Hebreos, dice arrepentíos. Hechos capítulo 3, dice arrepentíos y convertidos, dice para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Yahweh a nuestras vidas. ¿Cuántos queremos tener tiempos de refrigerio? Amén, no hay muchos amenes, amén. ¿Cuántos queremos tener tiempos de refrigerio? ¿Sabes? La única manera de poder tener tiempos de refrigerio, dice la palabra, dice arrepentíos. ¿Sabes? La palabra arrepentirse no significa tener un cambio de mente. Muchas veces tenemos el concepto que arrepentirse es un cambio de mentalidad, es me arrepiento, pero no sucede nada y nada es transformado dentro de la vida y en el corazón del ser humano. Cuando muchas veces decimos, bueno, es que yo puedo cambiar. Y muchas veces nos podemos abstener de hacer algo que no debemos. Pero el hecho de que nos abstengamos de hacer algo que no debemos no significa que nuestra naturaleza ha cambiado. Porque el único que puede cambiar nuestra naturaleza pecaminosa, ¿quién es? Es Él. Yo te puedo dar mi ejemplo. Yo a la edad de los 17, 18 años, yo comencé a tomar. Traté de cambiar, y digo traté, porque traté de hacerlo en mis fuerzas. Y podían pasar 3, 4, 5 meses. No llegó tanto, fueron 3 meses. No voy a echar mentiras. No fueron ni 5, fueron como 3 meses. Pero en el momento en el que se presentó la oportunidad, volvió a nacer la misma naturaleza inclinada al pecado, porque el único que puede cambiar esa naturaleza, ¿quién es? Es Él. Y lo que había logrado en 3 meses se derrumbó en un solo día o en una sola noche. Pero cuando tú y yo entendemos que el único que puede cambiar esa naturaleza, ¿quién es? Es Yeshua. Pablo dice, maldito de mí, dice porque aquello que deseo hacer, no lo hago, y aquello que no deseo hacer es lo que hago, porque hay una lucha dentro de mí. Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo automáticamente da la respuesta, dice, Yeshua. Si tú sigues leyendo, dice, Yeshua, ¿quién es el único que nos puede librar de este cuerpo de muerte, de este cuerpo inclinado a hacer las cosas malas, este cuerpo, lo que es el pecado? ¿Quién es el único que nos puede liberar? Yeshua. Porque Él es el único que tiene el poder
para romper nuestras vidas, para romper, dice la palabra, dice que es la unción la que pudre los yugos, dice el libro de Isaías, y que esa unción es la que es derramada por medio de Yeshua a nuestras vidas para romper con toda atadura sobre nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Volver nuestras vidas en un arrepentimiento, no en un cambio de mente, en el que yo puedo decir, bueno, puedo tratar de ser buena persona. Y podemos lograrlo hasta ciertas instancias, y me puedo guardar, y podemos aparentemente delante de la gente podemos ser personas intachables. Pero dice la palabra, dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es don de ¿quién? Don de Elohim. Y una vez que tú y yo entendemos que Yeshua dice que no hay ningún mediador entre Elohim y los hombres, y el único camino, la verdad y la vida es Yeshua, y nadie entra al Padre si no es por medio de Él, es en ese momento, dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Elohim Padre, y el único medio, si tú le quieres llamar de transporte, para yo poder tener una relación y una intimidad con el Padre, es por medio de ¿quién? Por medio de Yeshua. Pero es solamente cuando vengo a un arrepentimiento, no a un cambio de mente, sino que tengo un giro de 180 grados en mi vida. Iba por una dirección, abandono el camino por donde yo iba en pos de mi propio camino, y voy en dirección del camino del Padre. ¿Cuántos entendemos? De obediencia. Dice la palabra, paraos en los caminos, en los senderos antiguos, dice, y preguntar cuál es el buen camino, dice, y entonces hallarán descanso para ¿quién? Para vuestras almas. Y Hechos dice, para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de ¿quién? De Yahweh. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Tú y yo tenemos que tener, di conmigo, en el hebreo se le conoce como teshuvah, tener un retorno hacia los caminos de ¿quién? Hacia los caminos del Padre. Yo iba por una dirección, abandono el camino por donde yo iba y tomo el rumbo y la dirección de ¿quién? Del Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Dice la palabra, dice, porque amplio es el camino que lleva a la perdición, pero estrecho es el camino que nos lleva ¿qué? A la vida. Y sabes, lo que muchas veces pensamos que para el pueblo de Israel las leyes y los mandamientos era porque era un pueblo terco y de dura cerviz, sabes, ese camino tan estrecho que se había hecho para el pueblo de Israel era para conducirlos por el camino de la bendición que Yahweh tenía para ellos. Porque entre más corto se nos va haciendo el camino, entre más angosto se nos va haciendo el camino, más es el camino que nos lleva hacia ¿dónde? Hacia el Padre. Cuando hay un camino muy amplio, tenemos mucho espacio para donde movernos. Pero cuando el camino es estrecho, el único camino que tú y yo podemos seguir es por el camino que recto y por el camino derecho. ¿Cuántos entendemos eso? Y qué importante es volver nuestras vidas en un arrepentimiento y en un teshuvah hacia el Padre. Por eso la importancia del tiempo de Yom Kippur, porque nos hace estar conscientes que hay un tiempo en el que nuestras vidas también seremos juzgados, donde dice la palabra, dice que todos nosotros habremos de compadecer delante del tribunal del Mesías para dar cuentas por nuestros hechos y por nuestras acciones. ¿Cuántos entendemos? Hay dos cosas muy diferentes, que es el tribunal y el gran trono blanco, pero cuando tú y yo vamos a presentarnos delante de Él, es para dar cuentas por nuestras acciones. ¿Por quién? Por nuestras vidas. Dice la palabra, dice, estando en el cuerpo, hayan sido buenas o malas. ¿Cómo está nuestra vida el día de hoy? Si realmente pudiéramos preguntarnos, ¿cómo está mi vida? Y siendo verdaderamente honestos, ¿en qué posición tú y yo nos encontramos? ¿Sabes? Porque ahí al único entre nosotros mismos, muchas veces podemos tener apariencias y podemos engañarnos unos a otros, o a nosotros mismos, para empezar. Pero el único que tú y yo no podemos engañar, ¿a quién es? Es al Padre. Dice la palabra, dice que los ojos de Yahweh, dice, recorren toda la tierra. Dice, engañoso es el corazón, dice, ¿quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que escudriño los corazones. ¿Sabes? El único que conoce nuestras vidas es Él. Y el único que sabe cómo está nuestra vida y nuestro andar es el Padre. ¿Sabes? Y aún muy dentro
De nosotros mismos, tú y yo sabemos cuál es la condición de nuestras vidas y nuestros corazones, y no podemos engañarnos. Y qué importante es para nosotros poder entender en qué posición tú y yo estamos. Si Yahweh viniera y si Él retornara, ¿en qué lugar estamos tú y yo posicionados? ¿En qué parte de nuestras vidas? ¿Será que le hemos buscado con nuestras vidas y nuestros corazones verdaderamente? ¿O nos hemos apartado o nos hemos desviado? Porque si bien parte de lo que tú y yo podemos mirar, parte de lo que es la porción o de la parashá, tanto la pasada como esta, nos hablan de un tiempo de decisiones en nuestras propias vidas. Si tú y yo vemos muchas de las cosas que están tanto en el capítulo 30 como en el capítulo 31, todo se resume en base a algo, en las decisiones que tú y yo tomamos. En las decisiones que tú y yo tomamos cuando Yahweh hace un cántico, o Moisés hace un cántico, dice, y este cántico será por testigo. ¿Para qué iba a servir para testigo para ellos? Para que cuando les fuera mal y vieran las condiciones de su corazón y que se habían dispersado entre las naciones y habían venido y estaban sufriendo todas las consecuencias que estaban viniendo en contra de sus vidas, eso serviría como un testigo delante de Yahweh. Lo que ellos habían hecho es si el desviarse o el haber seguido atentamente la voz de la dirección de Yahweh. ¿Y en qué parte de nuestras vidas tú y yo estamos caminando? ¿Será que verdaderamente estamos siendo obedientes delante del Padre? ¿O nuestras vidas se han desviado hacia un lado y hacia otro lado? Vamos a empezar en el versículo, vamos a Deuteronomio capítulo 30. Y simplemente voy a hacer un repaso, ahorita entramos en el capítulo 32. El capítulo 30 nos habla del peligro de seguir nuestras propias reglas. Sabes, el seguir nuestras propias reglas, nuestra propia voluntad, tarde o temprano tendrá consecuencias de ello. ¿Cuántos entendemos eso? El seguir o el caminar en nuestras propias reglas, en nuestros propios asuntos, tarde o temprano tendrá las consecuencias. Nos habla de regresar, de tener un retorno, la promesa que sucedería cuando el retorno, sabes, primeramente cuando Yeshua venga, cuando Él retorne, no solamente reinará como sumo sacerdote, sino que reinará sobre todas y las dos casas de Israel, tanto la casa de Judá, tanto como la casa de Israel. Y le reconocerían primeramente a Él como ¿quién? Como el Mesías. Y sabes, eso tienes algo, ¿qué cosas tienen que suceder primeramente? Para que eso pueda suceder, para que antes de que el Mesías venga y retorne y antes de que Él reine, número uno, tiene que reunir tanto a los exiliados, tanto a la tribu de Judá como a la tribu de Israel. Tanto los que fueron dispersados, tanto los que fueron esparcidos entre las naciones, tiene que haber un recogimiento. Sabes, parte de eso sucedió, o podemos mirarlo, esto no es una profecía que se ha cumplido totalmente, lo podemos leer en el libro de Romanos, lo puedes leer en el libro de Efesios. El libro de Efesios dice que Él derribó la pared intermedia que se interponía entre judíos y gentiles, pero ha sido solamente un retorno, si tú le pudiéramos llamar parcial. ¿Por qué parcial? Porque no ha sucedido en su totalidad. La palabra en el libro de Romanos dice que grande es este misterio, dice, y que todo esto se cumpliría hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Y todavía no ha sucedido ese tiempo. Tanto mucho de lo que es el pueblo, la casa de Israel, sigue en un exilio, sigue vagando entre el medio de las naciones, porque no han tenido un retorno. Porque cuando la palabra habla de apostatar, significa apartarse del camino de la verdad. Y muchos todavía no están dentro de un camino de verdad. La palabra dice, porque en el final de los tiempos dice, muchos apostatarán ¿de qué? De la fe. ¿Qué significa apostatar? Retroceder de un camino de verdad. ¿Cuál es la verdad? Si tú y yo pudiéramos, ¿cuál es la verdad? Todos podríamos tener una verdad. Hay algo que tú puedes conocer que sea una verdad para ti. Alguien más puede tener algo más y eso sea una verdad absoluta para esa persona. Pero cuando tú y yo volvemos, ¿cuál es la verdad verdaderamente? Si tú le preguntaras a alguien te va a decir, bueno, es que yo estoy en la verdad.
Y tú vas a decir, bueno, es que yo conozco esto respecto a las escrituras y yo estoy dentro de la verdad. Pero cuando tú y yo podemos mirar cuál es dentro de ese camino de verdad, es cuando tú y yo podemos indagar en base a lo que está escrito, en base a la palabra. Y que es algo que tenía que ser restaurado en el final de los tiempos. Unas cosas fueron cambiadas y en el final de los tiempos eso que fue cambiado tendrá que ser restaurado. No significa, a veces hablamos del concepto de cambiar, pero no es cambiar, es restaurar al estado original lo que una vez había sido. Porque si no hubiera habido tanta controversia, si tú lo quieres llamar, dentro de los evangelios y muchas de las cosas que se sacaron muchas veces fuera del contexto, la verdad sería una sola misma. ¿Cuál sería esa verdad? Que todos caminaríamos dentro de la obediencia de la palabra de los mandamientos de Yahweh. Pero más sin embargo dice la palabra que hay una profecía escrita en el libro de Daniel, que se levantaría un imperio y un gobierno que trataría de cambiar los tiempos y las leyes. Y vemos que parte de ello ha sucedido. Y hasta el día de hoy parte de lo que fue cambiado está siendo restaurado, tanto los nombres, las festividades, los mandamientos, los días de reposo, los días de luna nueva, etcétera, etcétera. Mucho de ello que se perdió está siendo restaurado. ¿Para quién? Para el pueblo de Yahweh. Porque mucho de lo que tú y yo estamos viviendo, obedeciendo, celebrando el día de hoy, no lo celebramos hace tal vez 15 años atrás. ¿Cuántos entendemos eso? Porque ha habido un retorno en nuestras vidas. Es algo que ha sido restaurado con el paso de los años que ha sido restaurado. Y vemos que eso es algo que tendrá que suceder. Que en el número uno, que Él reuniría tanto los esparcidos, mucho de lo que es Judá, que sigue perdido, y tanto mucho de lo que es la casa de Israel, que siga vagando dentro de las naciones. La reconstrucción del templo. Y dice la palabra que Él reinará como sumo sacerdote dentro del templo, enseñando, número uno, Torah a las naciones. Eso es algo que tiene que suceder, que tiene que pasar. Esperamos ese tiempo, sí. Esperamos la venida del Mesías, sí. Pero son profecías que tendrán que ser cumplidas. La palabra en el libro de Isaías capítulo 53 nos habla acerca del Mesías sufriente, que ciertamente Él retornará, que Él regresará. Pero hasta que eso suceda, hay un velo. Y sobre muchos ha estado este velo. Muchos no lo han reconocido. Y hablando principalmente dentro de ¿qué? De la casa de Judá. Porque no han reconocido a Él. Dice la palabra en el libro de Zacarías. Dice que en aquel día, dice, Él derramaría un espíritu de gracia y de misericordia sobre quién, sobre Judá, y dirán, ciertamente Él es al que traspasamos, y le reconocerán como el Mesías. Pero es algo que tiene que suceder, que está profetizado. Pero el hecho de que no lo hayan reconocido, que haya un velo parcial, si tú le quieres llamar, no significa que debemos de jactarnos nosotros. Romanos dice, para que no te jactes, dice, porque si bien ellos por su incredulidad fueron desgajados y fueron cortados, dice, cuánto más tú siendo olivos silvestres podemos ser cortados, que contra la naturaleza hemos sido injertados, ¿dónde? En el buen olivo. Porque esto es algo que hace referente a cada uno de nosotros. Porque somos salvos por medio de la fe en ¿quién? En el Mesías. Creemos en las profecías, están las profecías escritas, pero no creemos en las profecías. Déjame ponerlo de esta manera. Somos salvos por medio de la fe, porque aunque nuestros ojos no han mirado muchas veces el cumplimiento de esa palabra, por nuestra confianza, por nuestra inmunidad en el Mesías, dice la palabra que tú y yo somos salvos. ¿Cuántos entendemos eso? No somos salvos porque hemos visto y después hemos creído. Si tú puedes mirar qué le dijo Yeshua a Tomás. Dice, porque por cuanto vistes, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú y yo creemos por medio de las Escrituras que el Mesías vendrá. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos lo creemos verdaderamente? ¿Hemos mirado el retorno del Mesías? Dice la palabra que nadie sabe el tiempo, ni el día, ni la hora. Pero somos salvos por medio de ¿qué?
por poner nuestra confianza y nuestra fe en ¿quién? En el Mesías. Y Pablo y Romano, mucho de lo que habla el libro de Romanos podemos basarlo de esto. Porque sabes, no se han cumplido las profecías, pero por fe, porque creemos en el Mesías, es que estamos adheridos a Él. Yahweh, número uno, está... ¿Sabes qué es lo que la palabra nos habla? Que tanto en el libro de Deuteronomio, tanto 30, capítulo 31, cuando vamos al libro de versículo 1, Éxodo capítulo 31, Deuteronomio, perdón. Dice, fue Moisés, dice, y se dirigió a todas estas, dice, y se dirigió con todos a estas palabras, dice, todo Israel, diciendo, yo tengo ahora 120 años y ya no voy a ser capaz de entrar. Además me dijo, dice, déjenme un segundo. No, versículo capítulo 30. Ahorita llegamos aquí a esta parte. Dice, sucederá, dice, que cuando sobrevengan todas estas cosas, dice, las bendiciones y las maldiciones que yo he puesto ante ti, capítulo 30, versículo 1, dice, y las medites en tu corazón, dice, en todas las naciones a donde Yahweh tu Elohim te haya dispersado, dice, y te vuelvas a Yahweh tu Elohim, y tus hijos, dice, y obedezcan, dice, su voz, dice, con todo su corazón, dice, con toda tu alma, de acuerdo a lo que, dice, de acuerdo a lo que yo te ordeno hoy, dice, entonces Yahweh tu Elohim, dice, hará que retornes, dice, de tu cautiverio, dice, y tendrá misericordia de ti, dice, y volverá a reunirte, dice, de todas las naciones a donde Yahweh tu Elohim, dice, te haya dispersado. ¿Sabes? El retornar o el volver a los caminos de Yahweh, en otras palabras, es como estar revirtiendo la maldición de donde fuimos exiliados y regresarnos nuevamente hasta nuestra propia tierra. De haber salido de un lugar y retornarnos nuevamente del exilio donde nos encontrábamos, perdidos, sin esperanza y sin ecología en el mundo, regresarnos y retornarnos ¿dónde? Hasta nuestra propia tierra. Eso se habla de una dispersión. ¿Sabes? Hubo un éxodo, si tú le quieres llamar, cuando el pueblo de Israel salió. Hubo otro éxodo en el año de 1948, cuando Israel obtuvo su independencia, pero nos habla también de un éxodo que todavía no ha tenido un cumplimiento total, y eso será únicamente cuando el Mesías retorne sobre esta tierra, donde muchos de nosotros volveremos y muchos otros retornarán ¿de dónde? De su cautiverio. Y esto habla de volver nuevamente a los caminos ¿de quién? A los caminos del Padre. Dice la palabra en el capítulo, versículo 5. Versículo 5 dice, y Yahweh tu Elohim, dice, te traerá a la tierra, dice, la cual tus padres habían tomado, dice, por posesión, y la poseerás, dice, y él hará, dice, él hará bien a ti, dice, te multiplicará más que a tus padres. Entonces Yahweh tu Elohim, dice, circuncidará tu corazón, dice, y el corazón de tu descendencia, dice, para siempre. Dice, llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿qué dice la palabra? Para que vivas. Dice la palabra, Él circuncidará tu corazón. ¿Sabes? Es enseñándonos cómo va a circuncidar nuestras vidas, nuestros corazones. Di conmigo, por medio de su palabra, por medio de sus mandamientos. Dice la palabra, Jeremías capítulo 31, que Él haría un nuevo pacto con la casa de Israel, donde Él pondría su ley dentro de nuestros corazones. ¿Qué es lo que circuncidará nuestros corazones? Di conmigo, su palabra, su Torah. ¿Cuántos entendemos eso? Eso es lo que hace, ¿sabes? Entre más tú y yo guardamos su palabra nos va limpiando. ¿Qué significa circuncidar? La palabra habla de circuncidar el prepucio de nuestros corazones, ¿sabes? Sacar toda la maldad que hay dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros corazones, tanta envidia, tanto engaño, tanta amargura, tanta cosa que tú y yo cargamos dentro de nuestras vidas, de nuestros corazones, que lo único que puede limpiar nuestras vidas es a través de la palabra. Por eso dice Jeremías, dice, yo haré un nuevo pacto donde yo pondré mi ley dentro de sus vidas, de sus corazones, y nadie más enseñará, dice a Yahweh, dice, nadie más enseñará a nadie, dice, sino que todos nos conocerán desde el pequeño hasta el más grande. ¿Y qué significa? Que Él circuncidará el prepucio de nuestras vidas, de nuestros corazones, donde Él desea que saquemos todo lo que hay guardado dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros corazones. ¿Cuántos entendemos eso? En Yom Kippur, ¿qué es lo que tú y yo hacemos? Sabes, estamos en un tiempo, si tú le quieres llamar de preparación, en un tiempo de antesala
para llegar hasta ese tiempo de Yom Kippur. Y lo importante de Yom Kippur es verdaderamente reconocer nuestras vidas, nuestro pecado, cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es en ese momento que lo único que puede sanar nuestras vidas, nuestros corazones, es su palabra, nada más. Es lo que puede sacar toda la maldad que hay donde, dentro de aquí, de dentro. No sé si me estoy explicando. Sabes, su palabra es considerada como el agua. Yeshua dice, porque ustedes ya son limpios por medio de la palabra que les he hablado. Y hablando Yeshua, cuando hablaba que quería lavarle los pies a uno y no quería que lavarle los pies, le dijo, si no te lavo los pies, dice, no tendrás parte conmigo. Dice, mas el que está limpio no tiene que ser lavado completamente. Dice, porque ya están limpios, dice, pero no totalmente, dice, sino que están limpios por medio de la palabra que les he hablado, dice Yeshua. ¿Qué es lo que sucede cuando tú tienes un vaso lleno de agua y hay mucha suciedad dentro de ese vaso? Tú no puedes sacar la suciedad a puras cucharadas. La mejor manera es que vayas virtiendo agua limpia, y a la medida que tú vas llenando ese recipiente con agua limpia, poco a poco, conforme se va llenando ese vaso o ese recipiente, a esa misma manera va saliendo toda la suciedad que hay donde, dentro del agua, hasta que llega un momento en el que lo único que va a haber en ese recipiente va a ser pura agua limpia. Es lo mismo que sucede cuando tú y yo nos alimentamos de la palabra. ¿Qué es lo que va haciendo la palabra? Esa palabra nos va limpiando nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Cuántos entendemos eso? Y es un proceso. ¿Cuántos entendemos que es un proceso? Amén. Para nadie de la noche a la mañana fue el tener que abandonar las cosas y decir, mi vida cambió, mi vida fue transformada. En algunos casos sí, pero generalmente, no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso en el que nuestras vidas van cambiando, se van alimentando y vamos dejando hábitos, acciones que nos eran contrarias, que nos eran dañinas, y poco a poco vamos cambiando nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir, etcétera, etcétera, hasta de tal manera que nuestras vidas sufren un cambio en el que muchas otras personas lo pueden mirar y decir, algo te pasó y algo te sucedió. Pues sí, eso algo que te sucedió y te pasó fue haberle conocido a Él. ¿Sí o no? ¿Sabes? Eso es lo que sucede cuando el Padre cambia la vida y el corazón de las personas. ¿Cuántos son observadores? ¿Cuánto les gusta observar las cosas? A mí sí. A veces pensarás que pasa desapercibido, pero muchas veces no. Muchas veces me gusta observar el semblante de una persona. Y te lo digo porque así sucedió con mi vida, así sucedió. Dice que de la abundancia del corazón se ve lo que es hacia afuera. Es el reflejo. Como estamos dentro, se refleja. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Pero ahora si tú lo cambias, el corazón triste también entristece. Cuando viene una persona muchas veces a los caminos del Padre, tú puedes mirar el semblante de una persona, si tú quieres llamar ceño fruncido, y dices, y no es que haga la cara así, así la tiene. Y con todo respeto, no me quiero que me malentiendas. Pero a la medida que la vida de la persona va cambiando, el semblante de la persona empieza a reflejar algo diferente. Le empiezas a mirar una sonrisa, le empiezas a mirar un brillo en los ojos, el ceño fruncido, ya no se ve tanto el ceño fruncido, el semblante de la persona cambia, empieza a radiar luz, y tú dices, algo se hizo. No hizo nada. Pero fue un cambio que empezó desde adentro hacia afuera. Es como cuando tú traes una tristeza dentro del corazón, tú no lo puedes cambiar. Por más que tú trates de esforzarte y trates de tener una cara alegre, no puedes poner una cara alegre. ¿Cómo pones una cara alegre? Tú puedes mirarle y está fingiendo porque no se puede. Porque nace de una manera que natural.
Lo mismo sucede cuando Yahweh es un cambio en nuestras vidas y en nuestros corazones. Sucede de una manera, ¿de qué forma? De una manera natural. Y sabes, perdón, vamos a brincar un poquito. Dice la palabra, dice que entonces Él pondría su ley en nuestras vidas, en nuestros corazones. Habla de las maldiciones y de las bendiciones, el capítulo 30. La libertad de nuestras elecciones. Cada uno tiene una libertad de elección. ¿Cuántos entendemos eso? Nadie de nosotros, cada uno es dueño. Muchas veces decimos, cada uno es dueño de su propio ¿qué? Destino. Porque tenemos una voluntad propia. Yo no soy dueño de tu vida, tú no eres dueño de la vida de nadie. Y cada uno es dueño, si tú le quieres llamar, de su propio destino. Ni Yahweh mismo puede intervenir. Yahweh no puede ir más allá de donde tú le permitas, donde una persona le permita poder entrar. La palabra dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero Yeshua dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Y si tú no abres, yo entro. No dice así. Porque nace de una voluntad propia. Para que Él pueda morar y hacer morada en nuestras vidas, en nuestros corazones, tiene que ser de una voluntad propia, por el deseo de nuestras vidas, de nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? No es a la fuerza. No se puede a la fuerza. Es por medio de una voluntad propia en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Y el capítulo 30, vamos al versículo 20 del capítulo 30 y ahorita proseguimos para dar simplemente un resumen. Dice versículo 19, dice, hoy pongo por testigos, dice, contra ustedes, dice, los cielos y la tierra. Dice, de que he puesto delante de usted, dice, la vida y la muerte, las bendiciones y las maldiciones. Dice, por tanto, escoge la vida para que vivas, dice, tú y tu descendencia. Amando a Yahweh tu Elohim, dice, obedeciendo su voz, apegándote a Él, dice, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días. Dice, para que habites en la tierra que Yahweh tu Elohim da a tus padres de Abraham, Isaac y de Jacob. Dice, que habría de dar. Pero aquí dice la palabra, dice, versículo 30, dice, amándole a Yahweh tu Elohim, obedeciéndole, obedeciendo su voz. Tres cosas que se hacen es obedecer su voz, apegarnos a Él. Dice, porque Él es nuestra vida. ¿Sabes? Debe de haber si tú le quieres llamar, un enamoramiento. ¿Cómo empiezan las cosas primeramente? Tres cosas que suceden. Número uno es escuchar su voz, para aprender que cuando tú y yo aprendemos a escuchar, di conmigo, aprenderemos a obedecer. Nadie obedece sin escuchar primeramente. ¿Cuántos entendemos? Tiene que haber primeramente un escuchar en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que pueda haber automáticamente una obediencia. No automáticamente, porque tiene que haber el deseo en nuestras vidas, nuestra voluntad. Para que tú y yo aprendamos a obedecer, tenemos que primeramente a poder escuchar. Dice, allegándote a Él, dice la palabra, dice, apegándote a Él. Dice, porque Él es tu vida. ¿Sabes? El propósito de nuestras vidas, di conmigo, es Él. ¿Cuántos entendemos eso? La voluntad por lo que tú y yo fuimos creados y plantados en esta tierra. Dice, para que te apegues a Él. Dice, porque Él es tu vida. ¿Cuál es nuestra vida? ¿Cuál es nuestro propósito? Cuando nuestras vidas están sumergidas, ¿dónde? En Él. Dice la palabra en el libro de Colosenses, creo que es Colosenses, dice, porque nuestra vida está escondida, ¿quién? En Él. ¿Quién es el que gira alrededor de nosotros? No somos nosotros. No dice la palabra, y Yeshua está escondida. Dice, Yeshua está escondido en nuestras vidas. Dice la palabra, nuestra vida está escondida, ¿quién? En Él. Pablo decía, ya no vivo yo, mas ahora, dice, lo que vivo, lo vivo por la fe de aquel que me amó. Ahora Yeshua vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo por medio de ¿quién? Por medio de Él. Yeshua debe de estar en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestros corazones. Si tú sigues leyendo parte de lo que es el capítulo 30 y muchas de las instrucciones que Yahweh da para el pueblo de Israel, déjame ponerlo de esta manera, ya casi el final, vamos al capítulo 31. Vamos a, primeramente, versículo 31, me quedan unos minutitos todavía. Dice, fue pues Moisés, capítulo 31, versículo 1, dice, fue pues Moisés y dijo con todas estas palabras, dice, a todo Israel, diciendo, yo tengo ahora 120 años
y no soy capaz de salir, ay, perdón. Dice, y ya no soy capaz de salir ni de entrar. Dice, además Yahweh me dijo, dice, no cruzarás este Jordán. Dice, Yahweh tu Elohim es que pasará delante de ti. Dice, y él expulsará a todos los demás pueblos delante de ti. Dice, y tú los desalojarás. Dice, Josué cruzará, dice, al frente de ti. Dice, tal como Yahweh, dice, ha declarado. Pero sabes, aquí hay algo muy interesante. No es que Moisés ya era completamente grande, o completamente, si tú le quieres llamar viejo, como para decir, muchas veces pensamos, bueno, es que ya eran 120 años y puede ser comprensible. 120 años y podemos decir, bueno, ya era incapaz de poder, ya era con una persona anciana, ya no tenía la fuerza, ya no tenía el vigor y ya no podía, y era completamente una persona completamente. Pero si tú lees el capítulo 34, ¿qué dice el capítulo 34? Versículo 7. Y vamos a aprovechar los minutos que me quedan. Dice, Moisés tenía, dice, 120 años, dice, cuando murió, dice, sus ojos nunca se apagaron, dice, ni se arrugaron, dice, sus mejillas. Algunas otras traducciones dice que murió completamente y que tenía todo el vigor todavía en su vida. ¿Sabes? Nos habla que todavía tenía fuerzas todavía la vida de Moisés. Ahora, ¿por qué muy probablemente Moisés ya no entraría? Cuando la palabra esa dice que ya no podía entrar y salir, eso hace alusión a un término hebreo que se llamaba como formación de batalla. Lo que Moisés estaba declarando que era más grande o más mayor para poder entrar o poderlos llevar a una batalla. No hablaba en sí, en su totalidad, de que estaba completamente cansado, sino ya no era capaz de poderlos llevar a una condición de batalla o de guerra, porque eso era lo que hacía referencia, que cuando hablaba de entrar y salir, hablaba de una formación de batalla, de una formación militar. O sea, ya no era capaz. Si leemos en el Génesis capítulo 6:3, dice la palabra, dice que Yahweh no contendería en contra del hombre, dice, y que la edad del hombre serían ¿cuántos? 120 años. ¿Y a qué edad murió Moisés? Moisés murió en la plenitud o en lo máximo de los años que Yahweh le había entregado a la vida de ¿quién? A un hombre. Y no estaba enfermo, porque dice muchas de las traducciones, dice que todavía tenía la fuerza, dice que todavía no estaba, ¿cómo se llama? Sus mejillas. O sea, tenía la fuerza, pero ya no podía entrarlos. Ahora, si a eso le agregamos cuando Moisés hablaba y dijo, ya no podré entrar, dice, ¿y qué es lo que Yahweh le dijo? Dice, basta ya de este asunto. Eso también hace referencia que Yahweh no le estaba diciendo, ya no vuelvas otra vez con lo mismo, sino que la expresión que se estaba utilizando en el contexto hebreo era que ya era suficiente con eso, porque Yahweh tenía algo mejor para la vida de ¿quién? Para la vida de Abraham. De la vida de Abraham, para la vida de Moisés. Tanto es así que en el libro de los evangelios dice la palabra, dice que hicieron una enramada para Abraham, Moisés y ¿para quién? Se me fue el otro personaje. Pero cuando los discípulos le dijeron, dice, ¿quieres que hagamos una enramada para ellos? Elías dice, muchos dicen que es porque Moisés no hay un lugar físico donde se puede encontrar o se puede saber con exactitud dónde murió Moisés o dónde está Moisés, sino que se piensa que Moisés fue elevado también juntamente como otros, o fue levantado. Y no era precisamente porque tuviera una edad ya grande, una edad mayor, sino que ahora lo que Moisés estaba haciendo era pasando el manto de autoridad y el legado sobre alguien más, sobre la vida de ¿quién? De Josué, que también es algo profético. Porque Josué es un término o es una simbología de ¿quién? De Yeshua. Josué los estaría introduciendo ¿a dónde? A la tierra prometida, pero también por medio en el futuro, en el reino venidero, por medio de Yeshua, estaremos siendo retornados nuevamente ¿a qué? A la tierra de Israel, como se le conoce muchas veces. Y es por medio de quien. Eso hace una alusión primeramente de quién, de que Josué es como un prototipo, un tipo de quién, del Mesías y de Salvador. También Yeshua significa salvación. Él salva. Qué importante es para nosotros cuando tú y yo podemos entender que aún en nuestras vidas hay áreas que tú y yo también tenemos, si tú le quieres llamar, que delegar. Sabes, no todo lo podemos hacer a solas. Moisés tuvo que aprender
¿A quién? A delegar de la vida de otros. Lo que Moisés estaba pasando era pasando el manto de autoridad de su vida hacia la vida de ¿quién? De Josué. Y quien los estaría introduciendo a esa tierra, ¿quién sería? Josué. El propósito de Moisés, fue sacarlos de la tierra de Egipto. Pero el de introducirlos a la tierra prometida iba a ser por medio de la mano de ¿quién? De Josué. Ya no sería por medio de sus manos, sino que ahora sería por medio de la vida de José. ¿Y quién es el que iría delante de ellos? ¿Sabes? El quien iría delante de ellos sacando a todos los demás pueblos, a los demás gigantes, si tú le quieres, que se encontraban dentro de aquel territorio, ¿quién iba a ser? No iban a ser el pueblo de Israel, iba a ser Yahweh quien iría delante de ellos. En muchas otras traducciones citas dice la palabra que él envió a avispones para que salieran todos los demás pueblos, para que fueran expulsados. ¿Quién es el que pelea nuestras batallas? ¿Cuántos sabemos quién es el que pelea nuestras batallas? Quien pelea nuestras batallas, ¿quién es? Di conmigo, es Él, no somos nosotros. Si Israel se hubiera permanecido firme y obediente a los caminos de Yahweh, muy probablemente ellos no tuvieran que haber levantado espada para poder pelear por ellos mismos, sino que aquel que había prometido pelear las batallas de ellos había sido Yahweh. Dice la palabra, si Yahweh con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos decíamos que Yahweh está con nosotros? Si Yahweh está con nosotros, ¿quién es el que peleará nuestras batallas? Será Él. Sabes, por el tiempo ya no voy a entrar, pero simplemente para resumir, muchos, o el pueblo de Israel se encontraba para poder entrar donde a la tierra, estaba a un paso de poder entrar. Para ellos también muchas traducciones hablan que ellos tenían que cruzar de un lugar hacia otro. ¿Quién tuvo que ser el que cruzó? Abraham tuvo que cruzar de un lugar hacia otro para ser llevado al lugar que Yahweh deseaba llevarlo. De la misma manera, cuando tú y yo vemos la vida de Yeshua, Yeshua tuvo que cruzar, ¿qué cosa? El desierto. Dice la palabra que cuando Él comenzó su ministerio, ¿dónde fue tentado? Fue tentado en el desierto. Tuvo que salir del desierto para poder comenzar, ¿qué? Su ministerio. También nuestras vidas es necesario que sean cruzadas o que seamos movidos de un lugar hacia otro lugar para poder ser llevados a un lugar que Yahweh desea que tú y yo caminemos. ¿Qué significa? Si pudiéramos resumir, ya no puedo entrar en este punto. Para nosotros el poder entrar, se acerca tiempo de Yom Kippur. ¿Qué tenemos que hacer verdaderamente tú y yo? Para poder, sabes, hay tantas cosas que muchas veces tenemos que dejar y tantas cosas que tenemos que abandonar, que para poder ser movidos de un lugar y cruzar hacia otro lugar, hay cosas que tenemos que dejar y que tenemos que abandonar. ¿Qué son aquellas áreas que tenemos que dejar, que tenemos que abandonar para que Yahweh nos pueda llevar hacia el otro lado? ¿Cuántos queremos o cuántos deseamos llegar hacia el otro lado que Yahweh tiene para nuestras vidas? ¿Sabes? Pero para poder llegar, hay un camino que tú y yo tenemos que cruzar, pero que también hay cosas que tú y yo tenemos que dejar en el camino para poder llegar hacia el otro lado. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de tu palabra. Escudriña, Padre Yahweh, nuestras vidas, nuestros corazones. Y mira si en nosotros, Padre Yahweh, hay camino engañoso, Padre. Escudriña nuestros corazones y danos a conocer y darnos a revelar. Y muéstranos, Padre Yahweh, qué son aquellas cosas que tenemos que dejar, que muchas veces tenemos que abandonar, que no nos han permitido llegar o cruzar hacia el otro lado. Ayúdanos a poder venir delante de ti, Padre Yahweh, delante de tu presencia, arreglar nuestras vidas, nuestros corazones, venir en un completo teshuva, en un verdadero arrepentimiento, de abandonar nuestra vida, Padre Yahweh, tal vez de pecado, de vicios, de cosas, Padre Yahweh, que muchas veces hemos acarreado, que no nos han permitido cruzar y llegar hacia el lugar que tú tienes para nuestras vidas. Que en este tiempo, Padre Yahweh, al hacerlo y arreglar nuestras vidas contigo, Padre Yahweh, tiempos de refrigerio puedan venir delante de tu presencia a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que podamos hacer conciencias que habrá un tiempo, Padre Yahweh, donde ciertamente compadeceremos delante del tribunal y daremos cuenta por nuestros hechos, por nuestras acciones. Ayúdanos que nuestros libros puedan ser encontrados y puedan ser sellados en el libro de la vida. Que nuestros nombres, Padre Yahweh, estén inscritos en ese libro de la vida. Que ciertamente sea un tiempo de alegría y de gozo, Padre Yahweh, para nuestras vidas.
un tiempo de regocijo en el que verdaderamente podamos alegrarnos y regocijarnos delante de tu presencia. Que estos tiempos de fiesta, Padre Yahweh, venga la alegría y el regocijo a nuestras vidas y a nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Y así con nuestras manos levantadas, Padre, te pedimos que seas tú quien los bendiga en esta tarde. Yevarejeja Yahweh beish bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Isal Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti y ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua.